Ahí está. Bueno, entonces, esta es una clase muy complicada de empezar. Esa es la realidad, porque al principio va a costar que entre qué es lo que quiero decir con algunas cosas, pero bueno, al principio síganme un poco la corriente con algunas cosas y no se asusten, principalmente, no se asusten. Vamos a hablar de un tema que empieza hoy y termina en agosto, cuando terminemos la cursada, básicamente. O sea, este tema no nos deja nunca más, porque va a ser lo que nos justifique todas las decisiones que tomemos, que es lo que llamamos complejidad computacional, específicamente en lo que se refiere a temporal, o sea, a tiempo. ¿Sí? Algo que quedó un poco en el tintero la última vez era, bueno, ¿qué solución era mejor que la otra? Si la de división y conquista, la recursiva, la iterativa, no sé qué. Bueno, entonces dijimos, bueno, ¿cuál podría ser la mejor? Lo primero que nos vamos a poner a preguntarnos, para responder esa pregunta con argumentos, es preguntarnos primero cómo vamos a medir el tiempo. ¿Sí? O sea, ahora nos ajustamos solo en el tiempo, pero lo que vamos a decir va a valer para otras métricas también que después vamos a mencionar, pero el concepto es el mismo. Entonces, la pregunta se las hago yo a ustedes. ¿Qué opinan? ¿Cómo podemos medir el tiempo? ¿Puede ser a través de contar la cantidad de líneas de código? Esa es una opción. Podemos contar la cantidad de líneas de código, sí. Tiempo de ¿Alguna otra? ejecución. Ok, cantidad de operaciones hechas. Bien. Esa es otra forma. ¿Alguna otra? ¿Cuánto tarda cada operación en hacerse? Ok, ¿cuánto tarda cada operación también? O cuánto tarda, digamos, todo un algoritmo, tal vez. O sea, podemos... A través de un comando time también, para saber el estado de ejecución de cada línea, digamos, en cuánto tiempo lo hace. Sí, el comando time no nos va a dar el tiempo de ejecución de cada línea, nos va a dar el tiempo de ejecución de un programa, pero lo cual también nos puede servir si queremos, ¿sí? Un promedio de tiempo de ejecución en distintos casos, ok. ¿Sí? Ok, entonces ahí tenemos distintas métricas, pero lo que nos tenemos que preguntar ahora es ¿para qué queremos medir el tiempo? ¿Sí? O por qué, como sea, ¿sí? Todas las dos cosas que dijeron efectivamente miden el tiempo y está muy bien de una forma u otra, contar cantidad de líneas de código, etcétera, cantidad de código máquina también podría ser, ¿sí? O sea, pero primero vamos a pensar el objetivo de medir, ¿sí? Entonces, la primera es, nos interesa comparar dos algoritmos, o sea, dos algoritmos que resuelven el mismo problema, ¿sí? Digamos, dos algoritmos que calculan el máximo de un arreglo, ¿sí? ¿Cuál de los dos es mejor? O dos algoritmos que ordenen un arreglo. ¿Cuál de los dos es mejor? Y también nos interesa poder tener una idea, o sea, queremos poder comparar tiempos entre distintos algoritmos, o sea, algoritmos que resuelvan problemas diferentes, para saber qué es más difícil y qué es más fácil. Por ejemplo, ¿qué es más fácil? Ordenar un arreglo, o sea, cuando digo fácil y difícil me refiero en tiempo, o sea, qué consume más y menos tiempo. El concepto de dificultad no se refiere a cuánto me cuesta codearlo. Eso es algo que va mucho del lado de lo que es complejidad, etc. Entonces, ¿qué me cuesta más en tiempo o en dificultad o como querramos decirle? Poder compararlo para saber si yo después, supónganse, sé que tengo distintas formas de resolver un determinado problema y uno implica, no sé, buscar el máximo y otro me implica ordenar, y después combinar distintos algoritmos, bueno, ¿cuál es la solución? O sea, ¿cómo me queda finalmente una solución versus la otra? Entonces, por eso también es importante saber eso, ¿sí? Entonces, esas son básicamente el por qué queremos medir o para qué queremos medir el tiempo. Y tengo el medir en itálica porque es medio tramposo en realidad el concepto. ¿Profe? ¿Sí? Uy, hola. Se trabó. Sí, ya sea de funciones, de programas, usando tu comando time, sumar la cantidad de operaciones. Profe, te perdimos hace tiempo, ¿eh? ¿Cómo? Sí, Pero te Martín perdimos justo cuando se le trabó. respondiste al chico, sí, que te podía hacer una pregunta. Uy, ya. Ahí vuelvo. Ok.
Segundito, dejen de escribir tanto, porque si no, no puedo leer de lo que me perdí. Justo cuando dijiste que Sí, se le el tiempo se me medir a Italia. traba, ahí más se le traba, a mí también, bla, 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 se colgó. Estoy viendo nada más si... Ok, bueno, listo. Igual ahora parece que volvió bien, profe, porque se te ve más, la imagen se puso linda. Soy yo. No, bueno. ¿Te puedo hacer una pregunta igual? Sí, decime. ¿Hay alguna relación, o sea, asumo que la hay, ¿no? Pero entre qué también optimizado está y qué tanto tiempo lleva? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, de Algoritmos 1, que es medio un pecado en el final, por ejemplo, leer 3 veces una lista. Eso obviamente lleva más tiempo y está pero optimizado, pero ¿es Eso, como relacionable? leer 3 veces una lista, lo vamos a ver ahora, no se va a ver acá. Eso obviamente va a ser completamente al pedo si es al pedo, ¿sí? Claro, Pero no es necesariamente, eso no lo vamos a analizar acá. Si, por ejemplo, algo que nos vamos a escapar, que se va a escapar de este análisis que vamos a hacer a partir de ahora, es que, por ejemplo, leer de un archivo es más costoso, que tal vez me conviene leer 5 veces una lista en memoria que leer una vez un archivo, o 2 veces un archivo, pongámosle, porque tal vez, ¿sí? Entonces es algo que se va a escapar. ¿Sí? Que eso lo vamos a ver un poquito más adelante con algo que van a tener que hacer ustedes medio un poco por su cuenta. Pero bueno, después cualquier cosa, eso lo podemos charlar medio al final. Pero hay un poquito de eso que se... Claro. ¿Sí? Pero bueno, Gracias. por cualquier cosa retomo, o sea, una cosa que nos importa es saber por qué queremos medir el tiempo, o sea, eso es una motivación, que es, primero nos interesa poder comparar 2 algoritmos que resuelvan el mismo problema para poder ver cuál de los 2 es mejor. Y la otra es, nos interesa poder tener una idea de poder comparar tiempos, o en realidad cuál es mejor, entre 2 algoritmos que resuelven problemas diferentes. Por ejemplo, si ordenar me cuesta más o me cuesta menos que buscar un elemento o el máximo de un arreglo, ¿sí? O sea, ¿cuál de las 2 es más rápido? Porque tal vez yo para resolver un mismo problema tengo distintas combinaciones de algoritmos que me permiten resolver el mismo problema. Y necesito saber, bueno, cómo se combinan esos algoritmos y cuánto cuestan para saber cuánto me cuesta el algoritmo final, ¿sí? O sea, la combinación entera. Entonces necesitamos tener toda esa idea. Y de eso vamos a charlar un poquito, ¿sí? Entonces, esta es básicamente la motivación de por qué queremos medir el tiempo, y medir está en itálica a propósito, porque, bueno, medio las ideas que surgieron ya acá. Podemos medir el tiempo de ejecución, literalmente medirlo, o sea, medirlo con el comando time o como fuere. Sumar la cantidad de operaciones que se ejecutan, o sea, literalmente ponerlo. Contamos la cantidad de código máquina que se ejecuta, ¿sí? Pero vamos a tener un pequeño problema que es con la transmisión de resultados. ¿Ya? Ahora espero que lleguemos al mismo punto. Supongamos que yo mido el tiempo de ejecución y me da 10 milisegundos. Yo voy y posteo en Stack Overflow, o mejor, me quiero fijar, esta es una buena solución, me tardó 10 milisegundos. O sea, bueno, me voy a fijar a Stack Overflow, a ver, bueno, tengo un algoritmo que busca el máximo de un arreglo en 10 milisegundos. ¿Esto está bueno o está malo? ¿Es poco o mucho? Y veo un post del año 2009 que dice que encontraron el máximo en una Pentium 4 en, no sé, medio segundo. Ok, significa que mi algoritmo es mejor, que es peor. O sea, tenemos un pequeño problema ahí, que es que con el tiempo el hardware mejoró y su algoritmo, o sea, me tendré que ponerme a verle el código a esta persona para ver si tal vez hicimos el mismo algoritmo y solamente le estoy ganando porque tengo mejor hardware que hace, bueno, ya 12 años. ¿Sí? No le corre. O sea, el punto es ese. O sea, tenemos un problema de transmisión de resultados ahí. ¿Sí? Eso por un lado. Perdón. Que no evolucionan bien con el tiempo. ¿Sí? Entonces, medición del tiempo no es una buena idea, siendo honestos. ¿Sí? Por esto que les estoy mencionando. Porque depende de la memoria RAM, depende de qué hardware completamente tengo, de qué sistema operativo tengo, porque no es lo mismo cómo funciona una Mac que Linux, que Windows, o BSD, u otros sistemas operativos, ¿sí? Por otro lado, uno
también depende de, bueno, justo cuando estoy haciendo las mediciones tenía otros procesos andando y eso afecta, ¿sí? Tenemos un montón de condicionamientos que justamente puede cambiar un montón. También puede cambiar cómo escribí el código, tal vez es el mismo algoritmo, pero uno le hizo un poquitito, le cambió una cosita, fue hasta la mitad de los elementos, hizo alguna mejora. Eso está bueno, pero ¿cuánto de eso afecta? ¿Sí? Hay un montón de cosas. Contar la cantidad de operaciones no tiene sentido porque ahí dependemos del lenguaje de programación. Les puedo asegurar, escriben más línea de código en C que en Python. Y no necesariamente porque haya más línea de código en C es peor que el de Python. ¿Sí? O sea, por lo menos a niveles de tiempo de ejecución. Si no, cualquier algoritmo escrito en C sería peor que uno escrito en Python. Puede ser más doloroso, pero no va a ser peor necesariamente. ¿Sí? Eso por poner otro ejemplo, pero también sucede con la cantidad de código máquina que se ejecuta. Porque el código máquina puede depender, cuando estamos compilando, depende del sistema operativo, depende de la arquitectura del procesador en el que estamos compilando. ¿Sí? O sea, tenemos algunas definiciones que no va a cambiar. ¿Sí? No es lo mismo si estoy... no es la misma la cantidad de instrucciones que tenemos en un procesador Intel que en una AMD. Esto es algo que van a ver en otras materias, no es importante. ¿Sí? Pero no es lo mismo, no son las mismas operaciones, no funcionan de la misma manera, muy a bajo nivel. Sí, acá en esta materia estamos bastante bajo, pero no tan abajo. ¿Sí? Les menciono todas estas cosas para que entiendan que esa forma de comparar tiempos no sirven, porque el hardware evoluciona y el algoritmo tal vez es el mismo, o escrito en otro lenguaje, pero el algoritmo es el mismo. ¿Sí? O sea, por ejemplo, esto que les conté que potencialmente para el año que viene cambiemos el lenguaje de programación. La teórica no va a cambiar prácticamente nada. ¿Por qué? Porque los temas son los mismos, no importa en qué lenguaje lo escribo. ¿Sí? Obviamente la práctica cuando estamos codeando ya directamente sí va a cambiar un poco. Pero, o sea, el algoritmo es el algoritmo, no cambia en qué lenguaje lo escriba. Puede ser más, menos doloroso, pero, ¿sí? Por eso en exactas dicen el algoritmo es el algoritmo, pero ya no me importa la implementación, está todo bien y después los alumnos tienen que aprender por su cuenta muchas veces los lenguajes de programación y eso no está tan bueno. Pero bueno, son distintos enfoques. Ahí es más científico, entonces lo teórico es todavía más preponderante. Pero espero que se entienda esto, de que justamente este tipo de cosas, esta forma de medir no nos sirve. ¿Sí? Si bien el tiempo es algo práctico, es algo que no evoluciona bien. O sea, no puedo decir, ok, tomo las mediciones ahora, porque ¿cómo informo eso? Tengo que decir todo mi hardware, mis condiciones de trabajo, etcétera, para ver si más o menos es comparable. ¿Sí? Tengo que tomar un promedio probablemente, tengo que tomar promedios, desvíos estándares, eso, cómo evoluciona todo a nivel probabilístico. Y la verdad es que eso no es rápido para después me hice un algoritmo que busca un máximo y para ver si es tan bueno como otro, tengo que hacerme todo un análisis de tomar muestras y qué sé yo. La verdad que es un garrón. Entonces debería haber una forma muy instantánea de poder representar un problema y poder saber cuánto demora, por lo menos a grosso modo. Obviamente se va a perder de ciertas cosas de implementación, pero ya nos va a estar hablando mucho del algoritmo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a usar es otra cosa. No vamos a hablar de tiempo como medida absoluta. Vamos a usar cotas. ¿Sí? Vamos a usar una notación que se llama notación o Big O. ¿Sí? Ese es el nombre de la notación. Literalmente, si buscan Big O en internet, lo van a encontrar. Y obviamente en toda la bibliografía es ese el nombre. ¿Sí? Entonces, acá viene la parte un poco más fulera, por favor. Síganme, vamos a ir un poco con pies de plomo. Literalmente, creo que acá tengo 15 diapositivas en total y me toman hora y media darlas, o una más o menos, justamente porque hay que ir despacio. Y acá viene, ¿sí? Esta es la definición de la notación O, principalmente la primera parte. Las otras dos son otras notaciones. Decimos que, supongamos que yo puedo representar a un algoritmo con una función, ¿sí? No importa ahora, eso lo vamos a ver un poquito después, pero supongamos que yo puedo explicar de alguna manera el tiempo de un algoritmo, si T es el tiempo de un algoritmo, supongamos que el tiempo que demora un algoritmo lo defino como T de n, donde n es el tamaño de la entrada, ¿sí? Supongamos T de n es el tiempo que demora el algoritmo que busca el máximo en un arreglo, que escribí yo, en función del tamaño de la entrada, en función del tamaño del arreglo, ¿sí? Entonces yo digo que ese tiempo se comporta como O de f de n, esto es una función de n, nada más,
Si existen dos constantes positivas, C y un N0, N0 es un número entero y C es un número real, tal es que pase que TDN esté acotado por C por FDN a partir de algún N0. Vamos de vuelta. Significa básicamente que si mi algoritmo se comporta de una determinada manera, yo puedo encontrar una función de n que a partir de cierto punto siempre sea más grande. ¿Sí? Multiplicado por alguna constante, porque no me importan las constantes. Eso significa, no sé, supongamos que mi tiempo es un medio de n, por decirlo de alguna manera. Significa entonces la puedo acotar por una función cuadrática, por ejemplo. ¿Sí? Porque a partir de algún punto va a ser más grande, siempre. O también lo puedo acotar por una función lineal, porque si yo la multiplico por una constante c que valga, no sé, 800, también la voy a acotar. ¿Sí? Por ahora nada más, lo único que me importa que les quede, esta es la definición más formal, pero lo que me importa que les quede es que vamos a trabajar con cotas superiores. O sea, esto va a ser tan malo como una función de esta onda. Esta otra es omega de n, omega de f de n, sí es lo mismo, pero es una cota, si esta es una cota inferior. ¿Sí? No lo vamos a usar mucho, solamente la voy a usar para un problema en particular, que lo vamos a ver dentro de un par de clases. Y decimos que un algoritmo es tita de f de n si es cota inferior y superior. ¿Sí? Básicamente eso. No lo vamos a usar mucho, cada tanto lo voy a ir tirando para que sepan que existe esta notación, pero la que importa realmente es esta. ¿Sí? Profe, no Sí. entendí cómo llegamos a este punto de notación Big O. Es una definición. O sea, el previo, ¿qué la es? ¿Por qué está buscando la notación? ¿Por qué buscamos una función que queramos que acote a la nuestra? Porque necesitamos un marco teórico. Porque el problema es que el práctico no nos sirve. O sea, el gran problema es, si yo voy y mido, no me dice nada. Porque vuelvo a ver, los números brutos de esto tardó 10 segundos, ¿es mucho o poco? Bueno, ¿con cuántos elementos lo probaste? ¿En qué condiciones lo probaste? Entonces, claro, entiendo. Es manejable. ¿Sí? Entonces necesitamos algo más teórico, algo que nos diga... porque además ahora estoy hablando de recorrer un arreglo, una cosa así que tiene una sola variable, que es el tamaño de un arreglo, pero podremos tener más variables de por medio, ¿sí? ¿Y FDN sería nuestro algoritmo, por decir así? En realidad TDN es el tiempo que demora un algoritmo y FDN es una función, cualquiera de n. ¿Sí? ¿Cómo varía el tiempo de nuestro algoritmo o algo así? Sí, exactamente. Lo que vamos a hablar es cómo varía el tiempo de un algoritmo. Eso es lo más importante. Para ponerlo en numeritos y grafiquitos, bueno, esta es la cara de ustedes cuando miran esto y dicen qué mierda está pasando, ¿no? Yo vine a la facultad para aprender algoritmos y de repente me vienen con FDNs y no sé qué. Bueno, no, posta, sí, hay mucha matemática en todo lo que es computación. Posta, si dicen álgebra no sirve para nada, no tienen ni idea. Supongamos que yo tengo estos tres casos, ¿sí? Lo que sería O de logaritmo de n, que es esta de acá, O de n, que es esta la lineal, y O de n cuadrado, que es esta de acá, que es la parábola. ¿Sí? Obviamente esto está escalado de una manera conveniente para que lo vean, porque la realidad es que si yo grafico pura y exclusivamente el logaritmo de n y n cuadrado, en realidad esto está planchadísimo acá y esto está creciendo así zarpado. Lo multipliqué por constantes nada más para que se vean bien. El punto es el siguiente. El logaritmo eventualmente, o sea, crece. El logaritmo es una función creciente. Sí, pero ¿qué tiene lo siguiente? La exponencial es una función creciente que crece rapidísimo. Literalmente crece exponencialmente porque su derivada es exponencial. En cambio, el logaritmo crece, pero a una tasa de 1 sobre n. Entonces, cada vez crece más lento. Sí, o sea, el análisis matemático funciona para algo. Entonces, no importa qué tan grande, pongámosle que al principio pueda llegar a ser este logaritmo, no importa, eventualmente se va a planchar y el lineal y el cuadrático le van a ganar. Eso es así. Eso va a pasar siempre. ¿Sí? Más allá de que acá esté convenientemente dibujado, esto en general es más planchado todavía. Entonces, lo que nos está diciendo tanto el logaritmo de n, o de n cuadrado, es cómo crecen los tiempos de ejecución. ¿Sí? ¿Cómo crece el tiempo de ejecución de mi algoritmo en función de cuánto aumento yo el tamaño de la entrada? Supongamos logaritmo en base 2, nada más para hacerlo simple.
Logaritmo en base 2 de n me está diciendo que si yo aumento por 2 la entrada, yo duplico el tamaño de la entrada, el tiempo el tiempo del algoritmo se va a ver afectado por una unidad. Una, ¿sí? Porque literalmente si yo multiplico por 2 es lo mismo que sumarle 1 a esto. ¿Sí? O sea, es propiedad del logaritmo. Si yo hago logaritmo de 2 veces n, es lo mismo que el logaritmo de 2 más el logaritmo de n. El logaritmo de 2 en base 2 es 1. ¿Sí? Si yo duplico el tamaño de la entrada en un algoritmo lineal, va a tardar el doble. ¿Sí? Y si yo duplico el tamaño de la entrada en un algoritmo cuadrático, va a tardar el cuádruple. Esa es la idea. O sea, no nos importa mucho el inicio de qué es lo que pase acá, ni cosas particulares, porque lo que nos va a decir esto es cómo crece el algoritmo. Porque todo esto nos va a importar a números grandes. ¿Sí? Porque cuando tenemos 5 elementos, la verdad que ponernos a discutir por esto no tiene ningún sentido. El tema es, bueno, ¿cómo crece? ¿Cuál es la tendencia? Y la tendencia de un algoritmo que es logarítmico es que se va a planchar. Un algoritmo que sea lineal, bueno, se va a mantener con esta forma de recta. Un algoritmo que es cuadrático va a crecer mucho más. Y vamos a poder compararlos. Si yo tengo un algoritmo logarítmico y uno cuadrático, yo elijo el logarítmico de cabeza. ¿Sí? Esa es la idea. Y, obviamente esto se ve acá en los dibujitos. Lo van a ver también en la práctica estos dibujitos de vuelta. Pero la idea es que más o menos se queden con eso. ¿Sí? Que no importa. O sea, acá no importa si yo acá pongo 10 millones por logaritmo de n. Eventualmente el cuadrático le va a ganar. Y además anda a llegar a un 10 millones. No va a pasar. ¿Sí? Entonces, eventualmente va a pasar que el cuadrático gane. ¿Sí? A ver, voy a ver acá que quedaron. Y Esteban pregunta si estamos apuntando siempre a tener ecuaciones logarítmicas. Siempre que puedas, en realidad no. Apuntemos a tener tiempos constantes directamente. O de 1. Ahora igual voy a poner los nombres y los usuales más que nada. Siempre que podamos tengamos tiempo constante. O sea, que no dependa del tamaño de la entrada. El tema es que no siempre vamos a poder. Y lo mismo, no siempre vamos a poder logarítmico. Y no siempre vamos a poder lineal. Y no siempre vamos a poder cuadrático. Depende del problema. ¿Sí? Y cuando no tenemos un n para llegar a ese eventualmente, no va a pasar. O sea, matemáticamente hablando, no existe el que no pase eso. Ahora el tema es, también esto de vuelta, es una... en un caso práctico, todo lo que tenga que ver con ya ponernos a hablar en casos prácticos a veces y decir, bueno, che, pero tal vez este logaritmo en realidad es peor que el cuadrático, la verdad es que no va a pasar. Es imposible, no va a pasar. ¿Sí? Ahora, donde sí nos vamos a perder es si tenemos dos algoritmos que sean lineales. ¿Sí? En un caso práctico realmente, salvo que tenga 5 elementos, que ahí no tiene mucho sentido ni siquiera plantearnos demasiado esto. Sí en algún punto, pero no tanto. Incluso después les comento algunas cuestiones de que me haya pasado a mí en lo personal, o sea, a nivel laboral. Algunos os de unos que yo pensaba que eran o de unos, no eran tan o de unos. Así que bueno, la idea es esencialmente esta. Entonces, para simplificar un poco las ideas. Primero, las operaciones básicas, asignar, declarar, sumar, todas esas zarazas. O sea, todo lo que uno va a escribir en una sola línea de código y ya está, y es eso, o sea, lo muy básico, es tiempo constante. No depende de ningún tipo de tamaño de entrada. ¿Sí? Invocar una función es O de 1. Después, bueno, ¿qué hace esa función? Puede demorar más. ¿Sí? Después, las constantes multiplicando, las que yo mencionaba acá, no importan mucho. Las vamos a descartar. Por eso acá ya pongo log n, o de n, n cuadrado, y no pongo 3 medios de n y no sé qué. ¿Sí? Y voy a explicar un poquito más de esto después con un caso real. Para que entiendan a qué va apuntado esto. ¿Sí? Las constantes multiplicadas que multipliquen no nos importan. Así que justamente esto que mencionaba Esteban che, ¿qué pasa si recorro 3 veces una lista? Eso, pongámosle que sería un O de 3n, no nos importa, es todo lineal. Recorrerla 1 o 3 veces no va a cambiar el comportamiento que es lineal. ¿Sí? Porque acá vemos el comportamiento. Recorrer 5 veces una lista va a seguir siendo lineal, el comportamiento va a seguir siendo lineal. Obviamente, es mejor recorrer una sola vez si podemos evitarlo,
El tema es que ese análisis se escapa completamente de esta parte teórica, ¿sí? Eso se escapa. Esta teoría, o sea, este marco, esta notación O, no analiza cuando ya tenemos dos algoritmos que se comporten de la misma manera. ¿Cómo hacemos en ese caso? Opción 1, vemos el código y decimos, che, ahora estás recorriendo 3 veces cuando podrías hacerlo en una. Opción 2, medir, o sea, cuando estamos comparando, ¿sí? Pero eso obviamente son optimizaciones que se escapan de acá. Y obviamente algo que nos diga que es cuadrático, algo que es lineal, no nos dice ni que sea ni bueno ni malo. Solamente cuando estamos comparando dos. Si yo ya sé que algo se puede resolver en tiempo logarítmico y lo estoy haciendo en tiempo lineal, y es malo. Ahora sí, hasta ahora nunca se había descubierto un algoritmo lineal que resolvía este problema, y antes lo mejor que se podía hacer era cuadrático, y bueno, me estoy probablemente llenando de dinero. Por eso es relativo, ¿sí? Así que bueno, y no, sumar si puede depender o no de la cantidad de dígitos, no. A nivel computacional, yo estoy sumando y literalmente hago lo mismo. O sea, yo voy y sumo, o sea, literalmente sumo dos ints, no importa si tengo muchos ceros o unos, sumo uno contra uno, ¿sí? Es así. Después hay operaciones de lo que llamamos números enteros grandes, que son un nuevo tipo de dato sobre los que hay que aplicar algoritmos para poder hacer sumas de forma eficiente, ¿sí? Y ahí sí depende. Pero hablando de los números que manejamos usualmente, no es un problema eso. Ahora, si queremos trabajar con números gigantescos o cosas por el estilo, ahí ya tenemos que hablar de un tipo de dato y aplicar algoritmos, ¿sí? Hay un algoritmo que se llama Karatsuba-Hoffman, que es justamente para trabajar con enteros que sean realmente muy grandes. Después, al sumar dos complejidades, queda la mayor, ¿sí? Porque si yo llamo, a ver, si yo tengo ODN más ODN cuadrado, esto ya lo vieron en el secundario, con límites. ¿Sí? Recuerdan, cuando yo calculo el límite de, por ejemplo, x al cuadrado más x más 3 dividido, no sé, alguna otra cosa, nunca nos importaban los términos más chicos, siempre nos fijábamos en el más grande, en el término más grande, porque todos los demás eran, a la larga, cuando x tiende a infinito, cuando x se vuelve muy grande, los otros términos se ven muy opacados contra el más grande, contra el término principal. Bueno, es la misma lógica acá. Como justamente este análisis nos importa a n's grandes, o ya cuando tener ODN más ODN más log n, el log n ahí no corta ni pincha. Piénsenlo de vuelta. Supónganse que yo tengo n igual a 1024. Si yo tengo n más log de n, yo voy a tener 1024 más 10. Hay una diferencia de 100 veces, 100 veces, ¿sí? O sea, para que se entienda la magnitud de la diferencia. Y si yo ahí a eso le sumo un ODN cuadrado, o sea, le sumo un 1024 al cuadrado, que es lo mismo que 2 a la 20, el 1024 que tenía yo antes, olvídense, no corta ni pincha, ¿sí? Entonces, ese es el punto, ¿sí? De por qué no nos importa, o sea, sumar dos complejidades, nos quedamos simplemente con la mayor y ya está. Y lo que hay que tener en cuenta muchas veces son los parámetros de entrada y que nos van a definir, por ejemplo, cantidad de operaciones, un límite en un for, cosas por el estilo, en recursividades y cosas así. ¿Sí? Vamos igual a ir de a poco con los ejemplos para que se entienda. Eso para empezar. Entonces, eso como punto número 1. Y de vuelta, ningún algoritmo puede, o sea, si yo les digo, este algoritmo recibe un arreglo y su tamaño, yo no puedo decir esto es O de una variable local que yo tengo adentro, porque ustedes se lo informan a la persona y va a decir, ¿y esto qué es? Ustedes tienen que, o sea, siempre los algoritmos van a depender de variables, de parámetros de entrada del algoritmo. Nunca puede depender de cosas internas, porque no dicen nada. Entonces, las complejidades u órdenes típicos son constante, o de 1, no depende del tamaño de la entrada, literalmente, si la entrada vale 10 millones, esto se mantiene valiendo igual. Logarítmico, lineal logarítmico, que es O de n log n, que es muy usual, especialmente en algoritmos de división y conquista aparece bastante. O sea, los algoritmos donde hay logaritmos es porque hay división y conquista, de una u otra forma. Vamos a ir viendo a lo largo de la cursa que aparecen logaritmos y es porque hay divisiones.
de una u otra forma. Después cuadrático, cúbico, exponencial, ¿sí? Y esto es como, cuando ya tenemos exponenciales que ya estamos cagados. Esto es lo peor que podemos tener eventualmente. Si tenemos n a la n es lo mismo que esto, si tenemos n factorial, a n factorial lo podemos acotar por n a la n, ¿sí? Entonces, ahí ya estamos, o sea, ¿van a haber problemas donde solamente lo podemos resolver en tiempo exponencial? Sí. Y también hay problemas que no se pueden resolver directamente, que son lo que se llaman no computables, pero esos los dejamos para otra materia, pero que hoy en día esos temas se dan levemente en teoría de algoritmos 1, eventualmente va a tener una materia propia, potencialmente. ¿Sí? Por ahora vamos. Sí, no veo ninguna pregunta. Deténganme, por favor, si no entienden algo o lo que fuere. Por favor, me chiflan o me escriben. Entonces, ¿cómo que comparamos los resultados? Simplemente, si un algoritmo es lineal y el otro es cuadrático, el lineal es mejor, punto. No importa, o sea si, como les dije antes, si el lineal, si el cuadrático, para 3 elementos anda mejor, no me importa, ¿sí? O sea, como, a ver, sí. O sea, para n, esto solamente importa para n grandes, porque para n pequeños, como, sí, no sé, hace lo que quieras para n chiquitos. Hasta cierto punto. Por ejemplo, para un tema de laburo, en un lugar usamos una estructura de datos que buscar un elemento era de tiempo lineal. Y había una que lo podemos hacer en tiempo constante. El tema es que tenía 5 elementos. Entonces siempre se usó como que se usó la estructura lineal y era más linda, qué sé yo, quedaba muy bien. Escribirla en código esa quedaba bastante más claro. Y bueno, eventualmente cuando se empezaron a hacer mejoras de performance, esto pasó hace 3 años, ¿sí? Hace 3 años cuando en el producto se le estaban haciendo mejoras y mejoras y mejoras, de repente se encontraron con que se estaba gastando mucho tiempo en eso, porque todo el tiempo se ejecutaba ese código, que buscaba algo en esa lista de 5 elementos, una estructura lineal de 5 elementos. Buscar era de tiempo lineal. Y alguien dijo, che, a ver qué pasa si cambiamos esto por una estructura que sea de tiempo constante. No es que haya sido la mejora de la vida, pero mejoró. Y cualquier mejora, cuando estamos así ajustando tuercas, está bueno. Así que, obviamente, ahí incluso mejoró, ¿sí? Pero obviamente ahí estamos hablando de ajustar tuercas porque queremos que sea lo más óptimo posible, etcétera, ¿sí? Así que ahí incluso ahí ya la notación O no existe tanto. Ahí empieza a fijar. No, mira, esta estructura justo en este caso particular anda mejor y es como, bueno, si anda mejor la uso. Ya está, justo en este caso particular. Pero ahí estamos ajustando tuercas, ahí ya la notación Big O desaparece. ¿Sí? Entonces, ¿qué es mejor? ¿Raíz de n o logaritmo de n? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué complejidad es mejor? Yo creo que el logaritmo de n igual se puede probar, como dijiste anteriormente, calculando el límite. Ah, sí, ok, veo gente diciendo logaritmo. Bueno, esto en general genera más polémica y más debate, pero sí, es exactamente como decía Melina, ¿sí? Y como están diciendo todos por acá. Efectivamente, logaritmo es mejor, pero de una forma, cuando no sabemos, cuando no estamos seguros, no es algo que vaya a pasar en general. Pero una que otra vez ha aparecido alguna duda, porque hay alguna comparación un poco más rara. Esta es una comparación más o menos rara de una raíz, un logaritmo, bueno, que ya podemos plantear el límite directamente. Entonces podemos decir, bueno, vemos el límite de raíz de n sobre el logaritmo de n. Si esto vale 0, significa que este es más chico. Si esto es infinito, significa que este es más chico. ¿Sí? Entonces, simplemente planteamos el límite, aplicamos L'Hopital, obtenemos la derivada de este, ¿sí? Y simplemente seguimos. Si nos da 0, eso significa que el denominador es más chico. ¿Sí? O que el numerador es más grande, como querramos verlo. O sea, literalmente esto lo hice nada más para mostrar que todavía me acuerdo cómo funciona el L'Hopital. Así que bueno. Pero sepan, o sea, existe una forma matemática también para demostrarlo.
esto se puede formalizar más, o sea, en realidad esto parte de una formalización de decir que una complejidad es mejor que otra, si, o sea, si decimos que un algoritmo es O de FDN y otro es O de GDN, decimos que si el límite de n tendiendo a infinito de FDN dividido GDN es igual a 0, mayor o igual a infinito, o distinto de 0 y distinto de infinito, etc. ¿Sí? O sea, está la formalización, que no me interesa mucho darla, pero está. O sea, justamente esa es la forma súper teórica y correcta de comparar. En general, cuando decimos log n es mejor log n, ya está. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a empezar con nuestros primeros algoritmos. Vamos a ir con los ejemplos iterativos, que suelen ser bastante fáciles de ver. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo quiero un algoritmo, ¿sí? Tengo acá un algoritmo que suma todos los elementos de un arreglo. Hace eso y ya está. ¿Sí? Entonces, la pregunta podría ser, bueno, ¿cuál es la complejidad de esto? Entonces, por un lado, esto es una declaración, una asignación, etc. Esto es O de 1, esto es tiempo constante, no depende de cuánto vale este tamaño de arreglo. Hacer esta asignación siempre tarda lo mismo. Después, todo lo que pasa acá, que es declarar esta variable y asignarle un 0, hacer esta comparación. Comparaciones, tiempo constante. Aumentar en 1 esta variable, tiempo constante. ¿Sí? Y esta suma, acceder a una posición de un arreglo es tiempo constante, que como ya vieron en realidad la clase pasada en la práctica, acceder a una posición de un arreglo es, agarro el puntero del inicio, me corro y posiciones, eso es sumarle a un puntero una dirección de memoria, eso es una suma, literalmente es una suma. Desreferenciar es tiempo constante porque no importa ningún tamaño de nada. Desreferenciar, obtengo ese valor, o sea, leo de memoria, y después se lo sumo a esta variable. Todo eso es tiempo constante. Ahora, se fijan que si yo me pusiera a decir, bueno, agarrar este puntero, sumarle i es O de 1, después desreferenciar otro de 1, lo sumo, y a eso lo leo, que es un O de 1, perdón, eso además le sumo el valor de suma, eso es O de 1, y lo asigno, otro O de 1. Si yo me pusiera a hacer todas esas cosas acá, plantearlo, no acaba más. Y el análisis se vuelve muy molesto. ¿Sí? Por eso es que también es útil que no consideremos tanto la constante, porque acá puede hacer que sea 5 de 1, 4 de 1, y no nos importa. Es tiempo constante. ¿Sí? Eso es lo importante. Que no importa, eso es lo que nos dice la complejidad. Nos está diciendo, esto es tiempo constante, esto es tiempo lineal, fin. No importa si después son 5, 5n, 8n. Eso, si después queremos comparar más en detalle, se escapa. ¿Sí? Pero ya esto nos da un montón de información. Entonces, esto es O de 1. Todas estas pequeñas cosas que suceden en cada ciclo son de tiempo constante. Bueno, esta solo sucede una vez, pero esta comparación y este incremento también es tiempo constante. ¿Sí? Y hacer el retorno de un valor es tiempo constante también. Y esto, entonces, se hace n veces. Entonces tenemos un O de 1, que es este, más n veces O de 1, más O de 1. Y además resulta que el operador de notación O es lineal, así que esto lo podemos meter acá adentro, ¿sí? Entonces nos queda O de n. O de n de vuelta nos está diciendo esto es tiempo lineal. Lo cual tiene sentido. Yo estoy sumando todos los elementos de un arreglo, literalmente sumándolos, recorro una vez el arreglo. O sea, si yo duplico el tamaño del arreglo, este algoritmo va a tardar el doble. Si yo lo triplico, va a tardar el triple. Es eso lo que nos está diciendo la notación O. Que a veces es obvio, pero a veces no tanto. Este obviamente es el ejemplo número 1, ¿no? Ahora bien, algo que quería mencionar antes. No me acuerdo, pero ya lo vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, sé que tengo algo acá que digo que quiero mencionar esto, pero no me acuerdo. Segundo ejemplo. Sumar hasta el 10 elementos, ¿sí? O sea, quiero sumar los primeros 10 elementos. Entonces, es el mismo algoritmo, pero me fijo que i sea menor a 10 y también que i sea menor a n en caso de que n fuera 8, pongámosle. ¿Sí? Y ahora, uno podría pensar, bueno, ¿esto es lineal o esto es constante? ¿Sí? Y esa es una pregunta que es muy válida hacer. O sea, ¿qué es esto? ¿Esto es lineal? ¿Esto es constante? ¿Esto qué es?
No sería constante porque estás teniendo hasta el arreglo, digamos, hasta el número 10. Como que está definido, no sería n veces, me parece. Está muy bien eso, pero ¿y si el arreglo tiene 10 elementos, no sería lineal en ese caso? Yo tiro preguntas, no tiene por qué. Yo trato de cuestionarles cosas que yo me habría cuestionado cuando veía esto, ¿sí? ¿Sí? Ahí veo que aparece un O de 10, ¿sí? Y ahí como Lucas dice, claro, nos importan los números grandes. Exactamente. El tema es el siguiente. Para n menores a 10, está bien, bueno, es tiempo constante, porque son muy pocos elementos de todas formas. Para n mayores que 10, va a ser tiempo constante porque van a ser los primeros 10. ¿Sí? Entonces la respuesta es que esto es tiempo constante. ¿Sí? Y si esto valida 10 millones, esto sería tiempo constante también. Obviamente 10 millones puede ser que sea un poquito grande, ¿no? Obviamente ahí se escapa un poco y en general uno diría, no, esto es lineal, porque acá poner un 10 millones es medio. Pero pongámosle que acá dice un 100, sería tiempo constante. Podemos considerar que ahí lo que importa es si este número que está acá es despreciable o no. ¿Sí? Ese es el punto. Si esto es despreciable, porque esto va a ser básicamente el mínimo entre n y este número que está acá. Si acá yo pongo un 10 millones, puedo considerar que 10 millones no es despreciable, entonces va a seguir siendo lineal. ¿Sí? Profe, un número despreciable, ¿cómo? Despreciable, o sea, ahí depende un poco del dominio de mi problema. 10 podemos considerar que es un número muy chico, en general. En computación es un número muy chico. 100 también. Ahora, 1000, 10.000, bueno, ahí depende. Depende. ¿Sí? Depende de mi problema. En general, cuando ponemos literales, literalmente vamos a estar pensando en números que sean despreciables directamente. Pero a veces no. De esto vamos a ir charlando más en detalle a medida que vayamos avanzando en la cursa. Dentro de un par de clases vamos a tener unos problemas donde vamos a plantear que una complejidad va a depender de dos variables, donde vamos a querer que una se mantenga lo más posible en constante, ¿sí? Pero que si no lo es, nos complica, ¿sí? Entonces, esto vamos a considerar que es justamente constante por esto. Después, esto es otra función que lo que hace es agarrar un arreglo y hacer que el promedio del arreglo sea 0. ¿Sí? Literalmente lo que hace es calcula el promedio del arreglo y se lo resta a todos los elementos. Entonces el promedio del arreglo después de ejecutar la función es 0. Es algo que se hace a veces en matemática, en cuestiones numéricas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la complejidad de esto? Porque acá tenemos un for y acá tenemos otro for. Entonces, o sea, hay distintas respuestas. Constante, lineal, o sea, O de n, O de 2n, O de n cuadrado. Esas son las opciones que a mí se me ocurren que pueden aparecerles a ustedes en la cabeza. Uno puede decir 2n porque ve 2 fors, otro puede decir n cuadrado porque ve 2 fors, otro puede decir O de n, otro puede decir O de 1 también todavía. ¿Sí? Bueno. El tema es el siguiente. Tenemos este O de 1 que no nos importa, tenemos este O de n, que ya habíamos visto antes, sumamos la cantidad de elementos del arreglo, tenemos este otro O de 1, que no nos importa, y acá tenemos otro O de n. ¿Sí? Esto es tiempo lineal. De vuelta, las constantes no nos importan, porque lo que nos dice la complejidad es esto tiene comportamiento lineal. Que hayan dos fors, no nos importa. Meterle, esto es O de 2 a la n, esto es O de 2n, ¿cómo? ¿Eso significa que tiene comportamiento lineal? Sí, listo, esto es O de n, o complejidad lineal, punto. O sea, si ustedes dicen, este es O de 2 a la n, es como si también es O de 10.000 a la n. Perdón, 10.000 por n. Y también es 10.000 a la n, porque son cotas superiores, así que también puedo decir es O de n cuadrado si quisiera. ¿Sí? Obviamente siempre buscamos la mejor cota. Entonces, por eso andar poniéndole constantes no suman nada. ¿Sí? Siempre vamos a directamente quedarnos con la función así pelada. No tiene ningún sentido. O sea, literalmente O de 2 a la n, perdón, O de 2n es equivalente a O de n. Completamente equivalente.
no hay un aproximado. No, porque es notación O. En notación O no existen los aproximados. Eso no es. Esto lo menciono pensando en cosas que a veces se ven en los exámenes, que dicen, bueno, esto es O de 2 por n, eso es aproximadamente O de n. No, no es aproximadamente, porque esto habla del comportamiento. Notación O habla del comportamiento. ¿Sí? Asumo que mientras no sea recursiva o llame a la función, no. Bueno, justamente ahora vamos a un caso que no. Supongamos que tengo, ahora, restar todos los anteriores. O sea, para cada elemento resto todos los anteriores. Y para eso hago un for que, bueno, para cada iteración calculo la suma de todos los anteriores y bueno, eventualmente se lo resto. ¿Cuál es la complejidad de esto? Este es más choto además, porque además ni siquiera es que recorre todo. ¿Cómo? N cuadrado puede ser, porque o sea, por cada vez que itere en uno, va a iterar todo de nuevo el for, el que está dentro. La respuesta es que sí, efectivamente es O de n cuadrado, pero hay un pequeño problema que les quiero recalcar, que es lo siguiente. Que es que acá tenemos que para el primer elemento esto va a ser o sea, no va a ser nada. Este for ni siquiera se va a ejecutar. Para el segundo se va a ejecutar una sola vez. Para el tercero se va a ejecutar 2. Para el cuarto se va a ejecutar 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, ¿por qué consideramos que igual esta parte es lineal? Si al primero solo se ejecuta 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así veces. O sea, se va a ejecutar. No es que siempre se ejecuta n veces. ¿Por qué? Porque la última se ejecuta n veces no necesariamente es una buena justificación. O sea, está bien la idea, pero sí, pero ahí podríamos considerar que solamente pasa una sola vez. Si consideramos que solo pasa una sola vez, es como, bueno, pero tal vez solo una vez se ejecuta de forma lineal y todas las otras veces no. Entonces, en total seguiría siendo lineal. Porque tendríamos un ciclo de n con algo que una sola vez se ejecuta en tiempo lineal. ¿Sí? Obviamente estas cosas vamos a ir metiéndole mucho más cabida. El tema es el siguiente. Supónganse que estoy en n dividido 2, que es la mitad de las veces que yo lo... O sea, cuando ya llegué a n dividido 2, ya llegué a una cantidad proporcional. Y esto ya se va a ejecutar n dividido 2 veces. Después n dividido 2 más 1, n dividido 2 más 2, etc. O sea, más de la mitad de las veces se está ejecutando proporcional de las veces. Entonces podemos considerar que esto es lineal. Si alguien quiere un poco más de matemática al respecto, voy a tomar el atrevimiento de hacer lo siguiente. Sucede lo siguiente. Si yo escribo esto de acá, perdonen. Está anterior, está acá. ¿Sí? Si yo tengo esta sumatoria, que es literalmente lo que estoy haciendo, ¿no? Porque la primera vez se ejecuta 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, la sumatoria de lo que nos cuestan estas operaciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así, etcétera. Esto, o sea, por una cuestión de... O sea, que se puede demostrar, es una serie. Esto es literalmente n por n menos 1 sobre 2. Y esto, o sea, n por n menos 1 sobre 2 es literalmente algo cuadrático, porque tenemos un n por n menos 1, no importa, es cuadrático. N cuadrado menos n sobre 2. Esto es cuadrático, ¿sí? Incluso, eventualmente después voy a poner esto acá para que nos quede. ¿Sí? Pero esa es la idea. Así que sí, podemos pensarlo como un n cuadrado sobre 2 es n cuadrado. ¿Sí? O de n cuadrado, es cuadrático, el comportamiento es cuadrático. ¿Sí? Porque lo que significa es yo ahora a esto el n lo hago 10 veces más grande y esto aumenta 100 veces el tamaño. Eso es esencialmente la idea. Después, si en vez de 100 veces son 50 veces, el tema es cómo va aumentando. O sea, el tema es la magnitud con la que aumenta. ¿Sí? Entonces, otros ejemplos. Y acá empiezo yo a preguntarles, ¿cuánto cuesta? Todo esto es iterativo. ¿Cuánto cuesta buscar el máximo de un arreglo? Y acá, un segundito, acá tengo la poll ya armada para que ustedes respondan. ¿Sí? Tengo cuánto cuesta buscar el máximo de un arreglo ordenado. Por favor, vayan a la parte de encuestas y ya pueden ir respondiendo. Así vamos.
Porque obviamente no voy a dejar mi algoritmo, mi problema favorito. Ustedes son O de 80, ¿sí? Vamos a empezar a usarla. Así que voy a esperar a que respondan por lo menos algunos cuantos. Sí, insólito lo unánime que está haciendo la votación. A mí no me parece muy insólito. O sea, tampoco les pregunté cuál es el significado de la vida, ni nada por el estilo. Así que bueno, lo corto acá porque tampoco... Bueno. Efectivamente, la respuesta correcta, esto para que lo vean todos, la respuesta correcta es tiempo lineal, porque recorro todo el arreglo para encontrar el máximo. Literalmente no puedo cortar antes, voy a buscar todos los elementos del arreglo y voy a cortar cuando termine con el arreglo, lo voy a ver. Para cada uno de los elementos del arreglo hago una comparación nada más. Y en el peor de los casos, una asignación. Todo eso es tiempo constante, ¿sí? Entonces, como recorro todos los elementos del arreglo haciendo operaciones de tiempo constante, en total eso es lineal, y después son más operaciones constantes, ¿sí? Espero que eso le quede claro, especialmente, aquellos que dicen que no tienen ni idea, o quienes pusieron cuadrático o logarítmico, etc., ¿sí? Después, la segunda, ¿cuánto cuesta buscar el máximo de un arreglo que está ordenado? Y acá voy a poner la otra encuesta, ¿sí? Este es el segmento de encuestas, ¿sí? Para que digan ustedes. Tiempo constante, logarítmico, lineal, lineal logarítmico, cuadrático, ninguno de las anteriores. Y bueno, después tengo forma para decir ni idea. Sí, por supuesto, se tienen que saber, siempre, un arreglo viene con su longitud, y n es la longitud del arreglo. Si no, ni siquiera se puede resolver el problema. Sí, implícitamente estoy afirmando, se afirma eso. Bueno, termino acá, ahora que ya hay más o menos la misma cantidad de votos que antes. La gran mayoría dice tiempo constante, otros dicen logarítmico, otro lineal. La respuesta es tiempo constante, porque lo único que tengo que hacer para buscar el máximo de un arreglo que está ordenado es ir al último, y ya está. ¿Sí? Voy a la última posición, ya sé que está ahí, porque está ordenado. ¿Sí? O al primero, si depende si está ordenado mayor o menor, pero, sigue siendo tiempo constante. ¿Sí? Pero si vos no sabes en qué sentido está ordenado. Bueno, agarro el primero y el último y me fijo cuál es más grande. Ah. En el peor de los casos sigue siendo una comparación eso de único. Medio mala leche eso, en general. Pero sí, en el peor de los casos sigue siendo tiempo constante. La respuesta es que es constante. Ya sé que esto a veces uno dice, bueno, porque esté ordenado no cambia nada. Sí cambia, porque yo voy a escribir diferente el algoritmo. Si la precondición es que va a estar ordenado, voy a escribir diferente el algoritmo para que obviamente funcione acá. Como búsqueda binaria que tiene la precondición de que esté ordenado. Si no, no va a andar bien. No puedo usar búsqueda binaria si el arreglo no está ordenado. Directamente no puedo. ¿Sí? Si tengo una precondición tan fuerte como que un arreglo está ordenado, puedo hacer ciertas mejoras y escribir un algoritmo que funcione mucho más rápido. Y la tercera, ¿cuánto cuesta ordenar utilizando el algoritmo por selección? Y ahí pongo la última encuesta. Tiempo constante, puse las mismas complejidades. Está mejor, peor caso, promedio. Ah, gracias. Eso era exactamente lo que yo sabía que me estaba olvidando de decir. Y creo que igual lo tengo anotado en alguna de las diapositivas. Y si no, igual efectivamente vemos siempre el peor caso. Igual en este algoritmo en particular no cambia nada. Pero, por ejemplo, buscar un elemento. Si cuánto me cuesta buscar un elemento en un arreglo desordenado, etcétera, uno usa lo que se dice una búsqueda lineal y se dice lineal porque cuesta lineal. No importa bueno, pero puede ser que el elemento esté al principio. Sí, puede ser que esté al principio, pero siempre pensamos en el peor caso.
Siempre con complejidad pensamos en el peor caso, salvo en algunos algoritmos muy específicos, donde hay, por ejemplo, aleatoriedad, como en Quicksort, que eso lo vamos a hablar la clase que viene. Esta clase ni vamos a mencionar Quicksort. Sí, en este algoritmo no cambia nada, es siempre lo mismo. Incluso en este caso es tita, vamos a terminar, y en este caso también tiene cota inferior inclusive, o de n cuadrado. El algoritmo es cuadrático, se comporta exactamente igual que como el caso anterior, porque lo que yo hago básicamente es buscar el mínimo y ponerlo al principio, buscar el máximo y ponerlo al final, cualquiera de las dos versiones. ¿Sí? Una cosa muy importante, no puedo ordenar en tiempo constante, algo que están poniendo ahí, no se puede ordenar en tiempo constante, porque ¿cómo hago para y no puedo ordenar tampoco en tiempo logarítmico, porque ¿cómo hago para ordenar los elementos sin siquiera verlos? Porque si yo digo que es logarítmico, significa yo no necesito ver todos los elementos, yo veo una proporción de los elementos, muy pequeña incluso, e igual puedo ordenar, lo cual no es cierto, porque yo mínimo tengo que ubicarlos. Así que es imposible, no tiene sentido conceptual que el problema de ordenar se pueda resolver menos que lineal, salvo que se den unas ciertas condiciones muy estrafalarias, pero que se pueden dar. Obviamente, pero en un contexto general, no se puede resolver menos que lineal. Y vamos a ver que incluso hay una cota aún mayor, ¿sí? No existen, incluso depende cómo son los ordenamientos. Esto igual vamos a hablar sobre cuál es la cota inferior para algoritmos de ordenamiento, depende de algunas condiciones, lo vamos a ver dentro de un par de clases, ¿sí? Pero bueno, este algoritmo en particular es cuadrático, ¿sí? Así que bueno. Y después, algo que yo se los planteo para que lo piensen, después lo vamos a charlar un poquito más la clase que viene, es, bueno, ¿cuánto cuesta obtener la parte entera de la raíz de un número? Por ejemplo, de 25 quiero 5, de 10 quiero 3, ¿sí? Piensen, o sea, escríbanse ustedes un algoritmo que calcule la parte entera de la raíz de un número entero, y bueno, fíjense, o sea, ¿cuál sería la complejidad de eso? Es una pregunta que está buena hacerse, ¿sí? Y después, bueno, lo podemos charlar un poquito más. Y esto, en el segmento de la vida real, un segundito. Segmento de la vida real, ¿sí? La pregunta es, bueno, ¿por qué descartamos las constantes? Y si siempre vamos a descartar un algoritmo que sea grande feo, ¿sí? ¿Por qué descartamos las constantes? Yo les cuento algo de mi experiencia cuando estaba haciendo el trabajo profesional, que es algo que se hace al final de la carrera. Estaba haciendo un algoritmo que básicamente tenía que procesar unas imágenes, unas 60.000 imágenes. Y bueno, estaba usando una librería que hacía cosas de cálculo numérico y etcétera, y no leí mucho la documentación. Busqué en Stack Overflow directamente cómo se hacían unas ciertas operaciones. Veo un post, dice, hace de tal forma, copy, paste, listo, ya está, no quiero pensar mucho, no quiero perder tiempo en esto. Eran 5 líneas de código que tenía, que no sabía cuáles eran porque no conocía la librería. Ok, bueno, lo dejo andando. Ok, bueno, sé que me lavó los dientes, qué sé yo, ok, esto sigue corriendo, me voy a la facultad. Voy a la facultad, vuelvo, esto sigue ejecutando, bien, bueno, lo voy a dejar. Día siguiente voy al laburo, del laburo a la facu, de la facu vuelvo a mi casa. Esto sigue. Tercer día, lo mismo. Cuarto día, lo mismo. Fue como, bueno, ya está, no puede ser. Me pongo a verlo un poquito más, qué es lo que hacían ciertas funciones, y resulta que el algoritmo era cuadrático lo que estaba haciendo. Y leyendo un poquito más la documentación, uno encontraba que se podía hacer todo de golpe y lo funcionaba en tiempo lineal. Entonces, cambiando un poquito la línea de código, bueno, pongo a ejecutar, voy a lavarme los dientes, vuelvo y ya había terminado. Supongamos que en el peor de los casos tardé 5 minutos en lavarme los dientes, que es una bestialidad, pero pongámosle. El punto es ese, es que pasar de algo cuadrático a lineal pasó de más de 5 días a 5 minutos como mucho. Esa es la diferencia de magnitud y de tiempo perdido, ¿sí? Esa es la diferencia. Por eso no nos importan las constantes. Porque, ¿qué corcho me importa si es O de n o 2n? O sea, si son 5 o 10 minutos, si lo que estoy comparando son 5 minutos contra 5 días. Esa es la diferencia que estoy consiguiendo con complejidad. Obviamente cuando lo vi fue porque, o sea, no es que lo mejoré un montón porque soy una luz, sino porque simplemente me puse a leer la documentación, que era lo que no quería hacer. Y terminé gastando más tiempo, ¿no? Así que bueno, la lección que yo aprendí, más allá de
que ya la conocía, es que la complejidad es algo que se ve. O sea, realmente no, la complejidad no va. Obviamente, si un algoritmo tenemos, no sé, hay algoritmos que calculan tal cosa, en vez de hacer un ciclo for de 1 hasta n, lo hace desde hasta n sobre 2. Sí, qué sé yo, o sea, sí, la verdad es que está buenísimo. Si lo puedes mejorar, mejoralo, obvio, mejoralo. Si te cuesta la mitad de tiempo, si me estás diciendo entre 2 horas o 1 hora, obvio que prefiero que tarde la mitad. Pero ahí no va complejidad, ahí no va la notación O. La notación O nos habla de 5 minutos versus 5 días y que no terminó ni siquiera. ¿Sí? Espero que eso es lo que les quede de todo esto, que esa es la idea. Y otra cosa es, siempre vamos a descartar un algoritmo de orden feo. Primero, ¿qué significa un orden feo? Uno puede decir, bueno, cuadrático es feo. No, cuadrático es feo si lo que estoy queriendo hacer es, no sé, buscar el máximo, un arreglo. Pero si ustedes, por ejemplo, logran encontrar un algoritmo cuadrático para multiplicar matrices, les digo que en realidad rompieron algo porque, o sea, no se puede resolver tan rápido, ni siquiera, ¿sí? Para ponerles un ejemplo, o hay otros problemas que se resuelven en tiempo exponencial. O sea, hay problemas, por ejemplo, que se ven en teoría de algoritmos que se resuelven en tiempo exponencial y ya está. Y ahí es literalmente dejar la computadora andando y decir, bueno, vuelvo en 5 días y vemos. Me pasó y mi hermana me tiró el cable del toma corrientes y cuando volví la compu estaba apagada después de 5 días de estar ejecutando. Bueno, eventualmente el algoritmo corrió, tuve los resultados, me quedé sin hermana, pero bueno, son cosas que pasan, no, mentira. Pero esto pasa en serio, ¿sí? O sea, a veces no podemos eludir un tiempo exponencial y bueno, ahí no nos queda otra. Ahí mejoramos como podemos. Y hay mejoras que vamos a ver en esta materia para esos casos. Pero la realidad es esta idea de que, bueno, las constantes no nos importan en este caso. Y el orden feo es orden, o sea, feo es en función del contexto, ¿sí? Cuadrático no es siempre feo, es feo en un contexto, ¿sí? Y por otro lado, depende de lo que estoy haciendo yo. A ver, ya vimos merge sort la otra vez. Si yo les digo en un final, tienen 15 minutos para programarse un algoritmo de ordenamiento para ordenar 100 elementos. ¿Qué se programa? ¿Un merge sort o un algoritmo por selección? Yo les digo de cabeza, programa un selección. Buscar un máximo, un arreglo, una pelotudez, buscar hacer bla, usar qué sé yo, bla, swap, bla. Listo, ya está hecho. Tarda cuadrático. Ah, mala suerte, pero ¿aprobé el final o no aprobé el final? En cambio, merge sort, uy, no, acá en realidad la pifié, no consideré el elemento del medio, me quedó ordenado como el ojete, ¿sí? No joda, o sea, posta, obviamente le estoy poniendo el caso súper extremo, ¿no? De estar rendiendo un final y qué sé yo, pero realmente si uno en realidad tal vez quiere hacer una prueba de concepto y no quiere perder tiempo en un algoritmo de ordenamiento, y de vuelta, un algoritmo de ordenamiento es un caso muy extremo porque son algoritmos que se conocen por todos lados, pero supónganse en el contexto, dicen, ok, esto yo sé que lo puedo hacer mejor, pero tengo que escribirlo diferente, y hacerlo así nomás me tarda 5 minutos y puedo hacer una prueba de concepto, tal vez no está mal. ¿Sí? Obviamente acá en esta materia vamos a darle muchísima pelota a esto y cuando hagan algo cuadrático que se podría haber hecho lineal los vamos a cagar a pedos y vamos a decir, esto está mal. Y eso va a ser una regla. Si ustedes vienen, o sea, me pasó en un final, me rompió un poco las guindas, que un alumno me decía, no está mal porque funciona. Y es como, pero hiciste algo cuadrático que se podría haber hecho lineal. No está bien. Pero no especificaste que se tenía que hacer en un determinado tiempo. Y es como, bueno, no, ya está. O sea, estás usando las estructuras incorrectas cuando era muy fácil usar las estructuras correctas, ¿sí? Porque obviamente esta es la materia donde vamos a ver esto. Ahora, en un escenario real hay que ver qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Obviamente, acá siempre les vamos a dar motivos para justificarlo. Incluso, nos ha pasado una vez, nos pasó que no nos dimos cuenta y pensamos un TP muy complejo y a medida que le fuimos quitando complejidad para que lo puedan hacer, esto estoy hablando hace muchísimos años, nos dimos cuenta que lo redujimos tanto que de repente una estructura de datos ya no era necesaria porque era como, esto de todas formas tenés 15 elementos en memoria, era para, no sé, tener equipos de fútbol y, no sé, era el año de un mundial y ahí queríamos tener los jugadores de un equipo ordenado por algún criterio y no sé qué. Como, bueno, pero todos los elementos, o sea, tenés 23 elementos, qué sé yo, qué me importa. Por eso, pero
obviamente aprendimos esa lección, siempre les vamos a dar razones para que realmente quieran usar las estructuras de datos que corresponden, ¿sí? Para esos escenarios. Porque en un escenario así sería completamente entendible che, ¿para qué me voy a gastar haciendo todo esto que es re complicado si tengo solo 20 elementos? ¿Sí? Entonces pasamos a esto último y le voy a empezar a meter un montón de pila. Algo que apareció antes es esta TDN, ¿sí? TDN es una expresión del tiempo de forma matemática, o sea, es cuánto tarda el tiempo de este algoritmo en función de n, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer para algoritmos recursivos, para algoritmos iterativos no es necesario. Para algoritmos recursivos no nos queda otra porque si no, medio que no. Entonces, yo por ejemplo tengo este problema, ¿sí? Donde tengo el cálculo del máximo, el mismo que vimos la otra vez, ¿sí? Entonces yo tengo que poder escribir esto de alguna forma para después poder hacerle un análisis. ¿Cuánto tarda esto? Entonces lo que yo termino haciendo es pensar esto directamente. El tiempo del algoritmo es el tiempo del algoritmo con un elemento menos más un tiempo constante por toda esta parte de acá. Calcular el máximo entre dos números, hacer este acceso, hacer este if, etc. ¿Sí? Esto es cierto, ¿sí? Y sabemos que, que el caso base va a ser O de 1, es tiempo constante. Es muy raro que no sea el caso, salvo cosas muy avanzadas en la materia. ¿Sí? Este va a ser el planteo que voy a tener para este problema, porque yo llamo recursivamente con un elemento menos y todo lo demás me cuesta O de 1, o sea, tiempo constante. Entonces, el análisis que yo voy a hacer es el siguiente. Bueno, me quedó esto mal escrito ahí abajo, me olvidé de ponerle animación. Yo tengo este análisis, ¿sí? Tengo que el tiempo, el TDN es TDN menos 1 más O de 1 y el tiempo cuando tengo un solo elemento es O de 1, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer este mismo análisis para n menos 1, ¿sí? Porque quiero saber cuánto vale esto de acá. TDN menos 1, por la misma ecuación, vale TDN menos 2 más O de 1, porque literalmente le resté 1 acá, ¿sí? Entonces yo ahora puedo reemplazar este término con todo esto, ¿sí? TDN es TDN menos 2 más O de 1 más este O de 1. Entonces TDN es TDN menos 2 más 2 veces O de 1. Antes de que digan, che, pero las constantes, no, porque estoy analizando esto. Después, si quedan constantes, las sacamos. Entonces, si yo empiezo a aplicar esta lógica hasta llegar al caso base, voy a hacer TDN menos K más K veces O de 1. O sea, esto si lo hago K veces, si voy aplicando esta misma lógica K veces. Hasta que eventualmente llego a que K valga N. ¿Sí? Cuando K valga N o N menos 1, voy a llegar a T de 1, que es el caso base. Entonces, como el caso base es O de 1, directamente acá tengo O de 1, N menos 1 O de 1, y directamente me queda N veces O de 1 O de N. ¿Sí? Y acá esto que tendría que haber aparecido pues. Como este es el mismo algoritmo que el algoritmo iterativo que vieron en el algoritmo 1, ese es el mismo algoritmo, solo que escrito de forma recursiva, tiene sentido que sea lineal. ¿Sí? Y es lineal. Obviamente está analizado así. Y bueno, es como, ok, tenemos que analizar estas cosas así, que bajón, ¿no? Más o menos, o sea, esto, algunos de ustedes podrían ya haberse dado cuenta que esto era lineal sin tener que llegar a esto. Obviamente no espero eso de la gran mayoría en la clase de hoy. Búsqueda binaria. Ahora vamos a empezar a hacer las cosas un poco más complicadas. Pregunta es, bueno, ¿cuál es la ecuación de recurrencia de búsqueda binaria? O sea, mi tiempo, el tiempo de n con n elementos, ¿cómo depende de los anteriores? O sea, de los más chicos. Es una pregunta que les hago yo a ustedes. Disculpe, profe, ¿puede volver a repetir? No lo entendí. La pregunta. Acá planteamos cuál es la ecuación de recurrencia para obtener el máximo en función de este algoritmo. TDN es TDN menos 1, porque literalmente se llama con un elemento menos, más un tiempo constante. Entonces, para búsqueda binaria, ¿cómo va a ser esto? Y a n se lo divide a la mitad. Primero. Exactamente. Entonces, TDN va a ser TDN sobre 2, porque voy a hacer un llamado recursivo, ¿sí? Más O de 1. Recuerden, yo voy a hacer o sea, en general uno tiene escrito 2 llamados recursivos en búsqueda binaria, pero solamente hace uno.
porque o es mayor o es menor el elemento, no va a tener más que eso, ¿sí? Y obviamente en el caso base tenemos O de 1. Esto en general se va a mantener constante. Entonces, lo que yo voy a suponer para hacer este análisis es que n es una potencia de 2. No se pierde generalidad por hacer esto. Si no fuera así, tendría que poner pisos y techos en algunos lugares y no vale la pena. O sea, realmente no se pierde generalidad por hacer esto. Entonces, TdN es TdN sobre 2 más O de 1 y reemplazo con esta definición directamente. O sea, a este n lo reemplazo con 2 a la x. Y como es 2 a la x dividido 2, me queda t de 2 a la x menos 1. ¿Sí? Esto es matemática pura, no hice nada más que eso. Entonces, ahora voy a aplicar la misma lógica de antes, que es, bueno, ¿y cuánto es 2 a la x menos 1? 2 a la x menos, o sea, t de 2 a la x menos 1. T de 2 a la x menos 1, por esta misma definición, es t de 2 a la x menos 2, porque, fíjense que acá es t de n es t de 2 a la x. Entonces, t de 2 a la x menos 1 es igual a t de 2 a la x menos 2 más O de 1. ¿Sí? Es directamente, porque lo estoy dividiendo por 2. Más 1 de 1. Entonces, reemplazo nuevamente esto de acá con esto de acá. Y me queda, como t de n es t de 2 a la x, t de 2 a la x menos 2, más 2 veces O de 1. ¿Sí? Porque tengo este O de 1 y este de acá. Si yo aplico esta lógica de vuelta unas k veces, perdón, k veces no, x veces, van a seguir bajando O de unos, o sea, van a seguir apareciendo, a medida que va bajando en un grado, va apareciendo otro O de 1 más. Entonces me queda x veces O de 1. En total me queda O de x, y x era logaritmo en base 2 de n. Entonces me queda O de log n, que es mucho mejor que lineal, ¿sí? No me importa la base, porque de vuelta, pasar de una base a otra en logaritmos es multiplicar o dividir por una constante, ¿sí? Recuerden que para pasar del logaritmo en base 10 al logaritmo en base 2 es dividir por el logaritmo en base 2 de 10, ¿sí? Entonces, bueno, como no me importa la base, directamente la omito y ya está. Pueden escribir log, ln, es lo mismo, es todo lo mismo, ¿sí? Así que bueno, espero que más o menos se haya entendido cuál es la demostración de esto, ¿sí? Pero yo me los imagino a ustedes diciendo, ok, y esto es búsqueda binaria, y esto se puede volver más complicado. Sí, se puede volver más complicado porque ahora viene merge sort, ¿sí? Esta directamente la respondo yo porque además no quiero perder demasiado tiempo. Merge sort tenemos que t de n, o sea, el tiempo en función de n para merge sort es 2 veces el tiempo dividido 2, porque yo ya parto el arreglo en 2 mitades y llamo para ambas mitades. En búsqueda binaria yo lo llamo para una de las dos, ¿sí? Y después es O de n. Lo que no tiene que ver con recursividad me cuesta tiempo lineal. ¿Por qué? Porque yo tengo que partir ese arreglo, entonces lo tengo que recorrer, empezando por ahí. Y además los tengo que hacer las inserciones ordenadas, ¿sí? Esa parte que hacíamos después, eso es lineal, porque estoy viendo todos los elementos una vez, sí, voy intercalando de forma ordenada. Eso es lineal. Sí, lo estoy haciendo, o sea, cualquier cosa, si tienen alguna duda con esto, me consultan un poquito, pero, o sea, termina quedando esta idea, ¿sí? Queda 2 veces t de n sobre 2 más O de n. Entonces vamos a aplicar una lógica similar, ¿sí? Y voy a decir que n es 2 a la k y ya está. Entonces reemplazo, donde haya una n, reemplazo por 2 a la k. Entonces esto me queda 2 a la k menos 1, ¿sí? Esto de acá es 2 a la k menos 1 de vuelta, y aplico la misma lógica de antes, ¿sí? 2 a la k menos 1, t de 2 a la k menos 1 es 2 veces 2 a la k menos 2 más O de k menos 1. Si yo aplico esta lógica, entonces voy a reemplazar todo este término t de 2 a la k menos 1 por todo esto. Ya espero que empiecen a ver que esto se volvió un poquito más complicado que lo anterior. Porque si esa lógica la aplico muchas veces, me queda esto. 2 veces, desde i igual a 0 hasta k menos 1 de 2 a la i o de 2 a la k menos 1 menos i menos 1, más el 2 a la k original. ¿Sí? O sea, yo cuando literalmente, yo estaba buscando cómo demostrar esto, llegué a, o sea, este fue el Martínez de inicios de 2018, demostrándose que merge sort es la complejidad que siempre me dijeron que era, y no con los truquitos que vamos a ver en la clase que viene, y llegué a esto, y fue como, ok, bueno, ahora llorar.
Pero bueno, vamos a simplificarlo un poquito. Tenemos este 2 a la i, ¿sí? Y acá lo podemos meter acá adentro y podemos tachar este menos i que tenemos acá, ¿sí? Entonces, ya simplificamos un poquito. Bien. Y al mismo tiempo tenemos este 2, y acá tenemos un menos 1. Entonces, esto lo podemos meter acá adentro y podemos tachar este menos 1, ¿sí? Son sumatorios, estoy haciendo matemática, nada más, ¿sí? Y acá me queda O de 2 a la K. Y este es un O de 2 a la K y este es un K menos 1. Bien, puedo meter esto acá adentro y sumarlo una vez más. Sí, o sea, acá pasé K menos 1 acá. Y esto básicamente está sumando K veces O de 2 a la K. Entonces esto es K veces O de 2 a la K, K más 1, no importa el más 1 ahora. Incluso se puede desaparecer por otro lado. ¿Sí? Entonces, acá tenemos K veces O de 2 a la K. Este K lo podemos meter acá adentro. Entonces nos queda 2 a la K por K. Y recordamos que 2 a la K es N. ¿Sí? Perdón, bueno, no lo tengo anotado acá. Pero 2 a la K es N, entonces lo pasamos a N. Y K es el logaritmo en base 2 de N. Entonces, acá tenemos log N. Entonces, merge sort es O de N log N. Después de todo esto, ¿sí? Y obviamente, o sea, ustedes ven esto y dicen, che, yo no me inscribí, o sea, no se vayan de la materia, todavía no, ¿sí? No aprieten el botón desinscribir de la facultad, todavía no. No temáis. Primero voy a fijarme si hago acabo de dar de baja a los dos con esta. No se preocupen. Ustedes no tienen que hacer esa sumatoria. Yo la hice por ustedes. Para que vean, o sea, yo sufrí, o sea, por ustedes y los liberé de este sufrimiento. Esto suena re religioso, pero no es mi objetivo. Pero, o sea, quiero mostrarles que esto puede ser un garrón. Se puede hacer, pero es un garrón. Las conclusiones del día de hoy son las siguientes. Oye. Primero, no esperamos que la tengan súper clara con todo lo que es notación O a estas alturas. Esto es algo que empieza hoy y no nos deja más, ¿sí? Eso es número 1. Sí, bueno, nos va a acompañar todo el cuatrimestre. Pero hay un pequeño tema, que es uno de los objetivos es que puedan calcular rápidamente el orden de cualquier algoritmo. O sea, ustedes van a terminar la materia y van a ver un algoritmo y van a decir, esto es lineal O de N log N, esto es O de N cuadrado, etc. Yo les aseguro que eso va a pasar. Porque los vamos a latiguear tanto que se van a acordar de memoria. Directamente. O sea, lo van a ver y ya está, listo. Esto es O de N a la cuarta. No debería aparecer nada como eso en algoritmos 2, pero bueno, qué sé yo. Y esto es muy importante. No vamos a calcular nada de esto a mano. Punto número 1, para los algoritmos iterativos, ya vieron, esto se ve. ¿Sí? Obviamente no esperamos que lo vean ya ahora, pero más o menos se ve, ¿sí? Lo que es lineal, cuadrático, más o menos se puede ver. Los algoritmos recursivos básicos, como el que vimos de buscar el máximo, eso va a salir medio a ojo, ¿sí? O sea, lo van a ver directamente también. No les vamos a pedir que demuestren como yo hice acá. No les vamos a pedir esto, ¿sí? O sea, si lo quieren hacer, lo pueden hacer, pero no es necesario. O sea, lo que sí vamos a pretender que sepan es, che, estoy llamando hasta el caso base n veces, hago todas las operaciones O de 1, entonces esto es O de n en total. Eso, o sea, queremos que lo puedan explicar. No queremos que se lo guarden de memoria, queremos que lo sepan realmente. ¿Sí? Entonces, para algoritmos más complejos, que son más que nada los de división y conquista, búsqueda binaria, merge sort y otros tantos más, vamos a usar un teorema que va a ser, o sea, es como cuando uno está en física 2 y de repente está viendo, le muestran las integrales triples para calcular la carga encerrada en no sé dónde, qué sé yo, y dice, ay, no. Y 5 clases más tarde dicen, bueno, chicos, teorema de Gauss, bueno, acá va a ser lo mismo, pero obviamente yo no los hice calcular nada a mano, porque no les voy a hacer eso. O sea, literalmente hay un teorema que nos va a resolver todo, va directamente a decir, listo, esto es, dado estos números que tenemos acá, esto es O de N log N, listo, fin de la discusión, no hay nada que discutir, ¿sí? El tema es que sí vamos a tener que saber plantear esto de acá. Esto de acá vamos a tener que saber plantearlo. Después de saber plantear esto, ya está, listo, sale. No esperamos que lo sepan ya plantear hoy.
Esto va a ir surgiendo, ¿sí? Vamos a hacer mucha repasada de esto. O sea, primero yo en la teórica de la clase que viene, ¿sí? El viernes, y después en la práctica cuando toca también, lo van a repasar, ¿sí? No es tan difícil como parece a priori. Sé que al principio es como, uy, ¿de dónde salió este ODN? ¿Qué miércoles es? ¿Sí? Lo vamos a repasar de vuelta en la clase que viene, ¿sí? No sé si me quedó algo más. ¿Por qué entonces nos gastamos en ver cómo resolverlo a mano? Bueno, lo hacemos una vez para mostrarles el garrón que es, que se puede hacer, etc. Y para no caer con un teorema que dice, bueno, ya usamos esto. Y es como, ok, bueno. El teorema se basa en realidad en los cálculos que yo hice recién, ¿sí? Nada más. Así que bueno, si tienen alguna consulta, si no, los dejo descansar 10 minutos antes de... Martín, Sí, en algoritmos 1 vimos también el e a la n, ¿eso lo vamos a ver también? o sea, 2 a la n es lo mismo exponencial. Sí, vamos a verlo, pero más adelante. No, tipo, a ver, tengo una foto que me saqué de algoritmos 1 del pizarrón. Tipo, estaba los tiempos y después decía, peor caso, e a la n y in place. E a la n también era como un medidor de tiempo de... Es exponencial, o sea, e a la n es una exponencial. 2 a la n, e a la n, es exponencial. No importa la base ahí, como no importan los logaritmos, porque pasar de una a otra es la misma curva. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, los dejo descansar a 5 minutos. Y